Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el tercer video que hacemos sobre estadística. En el primer video hablamos de gráficos estadísticos y de cómo estos permiten organizar la información. En el segundo video hablamos de parámetros centrales como la media, la moda y la mediana, y parámetros de dispersión como la amplitud. En este video veremos cómo la información estadística nos permite trabajar en situaciones concretas de la vida cotidiana. Como primer ejemplo tenemos las curvas de crecimiento. ¿Qué son las curvas de crecimiento? Son gráficos que utilizan los pediatras para evaluar el crecimiento de los niños y niñas en sus primeros años de vida. Aquí tenemos efectivamente esos gráficos, cómo funcionan. En cada caso, en el eje X o eje horizontal tenemos la edad de los niños o niñas respectivas y en el eje vertical su estatura en centímetros. Entonces el médico procede así. Mide la estatura del niño y marca a partir de ese dato un punto en el gráfico. Por ejemplo, si se trata de un niño que tiene 3 años de edad y mide 92 centímetros de altura, marcará un punto ahí donde estamos viendo. Si ese punto queda fuera de la región determinada por las líneas o queda muy cerca del borde, eso será un dato de interés, un dato de una llamada de atención, que el médico tomará en cuenta al evaluar la salud del niño. Ahora bien, ¿cómo se construyen estos gráficos? La parte que nos interesa es que estos gráficos se construyen a partir de datos estadísticos. Se toma una muestra de la población, se miden sus estaturas y los gráficos, insisto, se construyen a partir de los datos obtenidos de esa muestra. La línea más gruesa que va por el centro de la región de las curvas, la curva más gruesa, representa el percentil, lo que se llama el percentil 50. El percentil 50 es el valor que deja a la mitad de los datos por arriba y a la mitad de los datos por debajo. La curva superior, la que va por arriba, tanto en un gráfico como en el otro, es el percentil 97, que es el valor que deja el 97% de los datos por debajo de ella, mientras que la curva inferior representa el percentil 3, que es el dato que deja el 3% de el valor, que deja el 3% de los datos por debajo de ella. Es decir, estas curvas se construyen, en definitiva, a partir de datos estadísticos. En definitiva, ¿qué son los percentiles? Los percentiles, como su nombre lo indica, vienen de la idea de dividir a los datos en 100 partes iguales. El percentil 1 deja el 1% de los datos por debajo de él, el percentil 2 deja el 2% de los datos debajo de él, el percentil 3 deja el 3% de los datos y así sucesivamente. El percentil 50, como dijimos hace un momento, deja el 50% de los datos por debajo y al otro 50% de los datos por arriba de él. Ahora bien, el percentil 50 ya lo conocíamos con otro nombre, lo vimos en un video anterior bajo el nombre de mediana. Justamente es la mediana el valor que deja la mitad de los datos por debajo y la mitad de los datos por arriba. El percentil 50 no es otra cosa que un nombre diferente para nombrar a la mediana. También es frecuente dividir a los datos en cuartas partes, en cuatro partes iguales, digamos así, y cuando hacemos eso lo que obtenemos son los cuartiles. El primer cuartil es el que deja la cuarta parte de los datos por debajo de él, el tercer cuartil es el que deja las 3/4 partes de los datos debajo de él. Obviamente el primer cuartil es al mismo tiempo el percentil 25 y el tercer cuartil es al mismo tiempo el percentil 75. Estas formas de dividir los datos permiten organizarlos, permiten estudiarlos y entenderlos de una manera organizada. Otra situación concreta donde aparece fuertemente la estadística es en las elecciones, ya sean elecciones nacionales, provinciales o de cualquier otro tipo. Aquí tenemos una tabla donde se muestran los datos basados en datos reales, los datos correspondientes a las elecciones presidenciales de Argentina del año 2019. Este ejemplo nos va a permitir hablar de dos conceptos importantes que son el de frecuencia y de frecuencia relativa. La frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada dato. En este caso tenemos aquí en la segunda columna las frecuencias correspondientes, que es la cantidad de veces que fue votado cada candidato. La frecuencia, insisto, en general es la cantidad de veces que aparece cada dato en una tabla. Tenemos aquí abajo otro ejemplo que está basado en una tabla que mostramos en un video anterior. En esa otra tabla se mostraba la temperatura máxima para cada día de febrero del año 2021. Aquí tenemos las frecuencias correspondientes, que a 25 le corresponde una frecuencia de 5, quiere decir que en aquella tabla la temperatura a 25 grados aparecía 5 veces. Que a 26 le corresponde una frecuencia de 6, quiere decir que la temperatura a 26 grados aparecía en aquella tabla 6 veces.
Pero otro dato muy importante es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa compara la frecuencia con el total, digamos así en abstracto. Supongamos que uno dice 12,9 billones de votos. 12,9 millones, ¿es mucho o es poco? Bueno, si el total de votantes fuera 500 millones, 12,9 millones es más o menos poco, relativamente. Si el total de votantes fuera 13 millones, 12,9 millones es muchísimo. Entonces, la frecuencia relativa nos permite justamente comparar o nos compara la frecuencia con el total. Y justamente la frecuencia relativa se calcula de ese modo. Uno divide la frecuencia por el total. Y la frecuencia relativa a su vez básicamente es el porcentaje. Si multiplicamos la frecuencia relativa por 100 obtenemos el porcentaje. Es decir, que 12,9 millones de votos corresponde al 48% del total. Una frecuencia de su frecuencia relativa es 0,48 y eso nos está indicando que corresponde al 48% del total. Es más usual trabajar con porcentaje que con frecuencia relativa, probablemente porque de ese modo estamos trabajando con números enteros y no tanto con decimales. Normalmente antes de las elecciones, especialmente de elecciones presidenciales, suelen hacerse encuestas de intención de votos, o sea, se selecciona un grupo de personas y se le pregunta a quiénes van a votar con la intención de predecir cuáles serán los resultados de las elecciones futuras. En este caso estamos viendo los resultados de una encuesta que realizó la CELAC algunos días antes de las elecciones, cuyos resultados veíamos en la diapositiva anterior. Vemos aquí que la predicción para el resultado fue bastante acertada en el caso del primer candidato, pero falló por bastante en el caso del segundo candidato. Estas encuestas se basan en la selección de una muestra y muchas veces las encuestas que son serias incluyen una ficha técnica donde indican cómo se selecciona esa muestra de modo tal que sea lo más representativa posible. En este caso estamos hablando de una muestra de 2050 personas que fue seleccionada en distintas ciudades, en distintas zonas del país, con distintas edades para intentar que la muestra sea lo más representativa posible. Aún así, fíjense que por más representativa que sea, en el caso del segundo candidato la falla fue importante en cuanto a la predicción. Es importante entonces tener en cuenta que la encuesta simplemente es una medición que nos marca una foto posible en un momento dado, pero que puede cambiar. En realidad la encuesta no crea la realidad. Si, por ejemplo, un grupo importante de personas cambiara de opinión desde el momento de la encuesta hasta el momento de las elecciones, cambiara de opinión, los resultados podrían ser muy diferentes de lo que la encuesta dice. La encuesta no crea la realidad, la encuesta da una estimación posible que después, en el momento de la elección, puede ser real o no. Todo depende en realidad no de la encuesta, sino de lo que cada uno vote en el momento de la elección concreta. También es importante tener en cuenta que hay, de alguna manera podemos decir, dos tipos de encuestas. Una en la que nos preguntan lo que ya hicimos, que eso ya no va a cambiar, y otra donde nos preguntan lo que vamos a hacer en el futuro, que eso efectivamente puede cambiar. De nuevo, volvamos a esa idea. Si uno cambia de idea, no importa lo que uno conteste en la encuesta, no importa lo que otro haya contestado en la encuesta, si desde ese momento en adelante cambiamos la idea, el resultado va a cambiar totalmente. Es diferente entonces encuestar sobre cosas que ya sucedieron, que ya hicimos, o encuestar sobre cosas que todavía no hicimos y que podemos hacer de manera diferente a como hemos respondido en la encuesta. En algunos distritos, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, algunas instituciones educativas eligen sus autoridades por votación directa. En esos casos, los votantes están divididos en tres claustros, que son el claustro de docentes, el de alumnos y el de graduados. A su vez, esos claustros tienen distintos pesos, tienen distinta ponderación. En este caso estamos mostrando un ejemplo ficticio donde los docentes tienen una ponderación del 51%, o sea, el peso de los votos de los docentes tiene un 51%, el de los alumnos un 40% y el de los graduados un 9%. Mostramos ahora en esta tabla los resultados ficticios de alguna elección entre dos candidatos, el candidato A y el candidato B, y ahí tenemos la cantidad de votos que obtuvo cada uno en cada uno de los claustros y la frecuencia relativa correspondiente. Ahora, ¿cómo se introduce la ponderación para calcular el resultado final de las elecciones? Eso lo estamos viendo en la tabla de abajo. Lo que uno hace es toma para cada claustro y cada candidato la frecuencia relativa correspondiente y la multiplica por la ponderación correspondiente. Por ejemplo, el candidato A, que tenía 0,4 de frecuencia relativa en el voto docente, ese dato se multiplica por 0,51 y nos da que el valor que le corresponde finalmente en el claustro docente es 0,204. Fíjense que en la tabla hay algunos valores que están en blanco, que no están completados, los dejamos para que los completen ustedes.
La ponderación aparece en otras circunstancias, por ejemplo, cuando se calcula el valor de la inflación, cuando se calcula el índice de precios al consumidor, cada valor, cada producto tiene un peso diferente. Por ejemplo, si uno calcula el índice de precios al consumidor, es en realidad un promedio donde se toman distintos valores de una canasta básica y se calcula el precio de cada uno de ellos y se promedian, como digo. Sin embargo, por ejemplo, supongamos que uno incluye en la canasta el valor de un automóvil, digamos así, y el valor de la leche. La leche tiene que tener mucho más peso que el valor de un automóvil, porque leche uno compra prácticamente todos los días, mientras que automóviles no todo el mundo compra y lo compra con muy poca frecuencia. El primer escrito de estadística fue encontrado en un libro del siglo IX titulado Manuscritos sobre el descifrado de mensajes criptográficos, escrito por Al-Kindi. Al-Kindi fue un gran matemático, filósofo, historiador, etc., nacido en lo que hoy es Irak. En ese libro él da una descripción detallada sobre el uso de la estadística y el análisis de frecuencia en el descifrado de mensajes en clave. Por lo que es no solamente el primer libro de estadística, sino también el primer libro sobre análisis criptográfico. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la estadística con el análisis criptográfico y el desciframiento de claves? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Al-Kindi se refería a las que se conocen como claves de sustitución o también llamada clave César. Se llama así clave César porque Julio César la utilizó en la Guerra de las Galias. Él mandaba mensajes a sus generales y para que esos mensajes no fueran descifrados por el enemigo si eran interceptados, él los escribía en clave usando lo que se llama, insisto, una clave de sustitución. En una clave de sustitución cada letra A se reemplaza por una letra diferente, digamos cada letra A, pongamos por caso, se reemplaza por una D, cada letra B por una H, cada C por una F, y así sucesivamente cada letra se reemplaza por una letra diferente o símbolo diferente para que el mensaje quede ilegible para alguien que no conozca la clave, la manera de descifrarla. Ahora, ¿cómo hacemos para descifrar si somos el enemigo que captura uno de esos mensajes? ¿Cómo hacemos para descifrar la clave? Esto lo explica brillantemente Edgar Allan Poe, que estamos viendo ahí su imagen a la izquierda, en su cuento El escarabajo de oro. Poe dice que lo que hay que hacer es un análisis estadístico de la frecuencia. O sea, uno se fija, mira cada símbolo que aparece en el mensaje y se fija cuántas veces aparece en él. Lo que él dice es que el símbolo que aparezca más frecuentemente seguramente está reemplazando la letra que es más frecuente en el alfabeto. El símbolo que aparezca en segundo lugar en su frecuencia, lo más probable es que esté reemplazando la segunda letra más frecuente del alfabeto y así sucesivamente. Trabajando de esa manera, uno puede ir descifrando el mensaje. Para esto, por supuesto, hay que saber primero en qué idioma está escrito el mensaje original, porque la frecuencia de las letras depende del idioma. En el caso del ejemplo del escarabajo de oro, Edgar Allan Poe trabaja en inglés. El mensaje que quiere descifrar está escrito en inglés y utiliza la frecuencia de las letras en inglés. Aquí tenemos tomado de Wikipedia un gráfico donde nos muestra la frecuencia relativa de las letras en el idioma castellano. Si estuviéramos descifrando un mensaje escrito en castellano, tendríamos que usar esta tabla, el método de Poe, pero utilizando las frecuencias que nos está mostrando este gráfico que estamos viendo ahora. Hablando de estadística y literatura, tenemos aquí un poema dedicado a la estadística escrito por Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura y una brillante escritora de origen polaco. Veamos ahora algunas cuestiones para estar atentos. Tenemos aquí tres posibles avisos comerciales que incluyen datos estadísticos. En el primero, por ejemplo, el que está arriba a la izquierda, nos hablan de que la marca X fue la más elegida, la número 1 elegida en el país para tener mayor fuerza en el pelo. Ahora, a su vez, porque la ley nos obliga, la marca aclara que ese dato surge de una encuesta realizada a 600 personas. De esa manera nos intentan convencer de que efectivamente es la marca número 1 elegida. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿cómo se seleccionó esa muestra? ¿Es una muestra representativa? ¿Qué encuesta se hizo? ¿Cómo se hicieron las preguntas? Porque hay que tener cuidado que a veces cuando se hace una encuesta uno puede formular las preguntas de modo tal que la respuesta quede inducida por ellas, aun cuando quien responde no se da cuenta de haber sido inducido a responder determinada cosa. Por otra parte, ¿qué quiere decir más fuerte? ¿Cómo se mide la fuerza del pelo? ¿Cómo se da cuenta uno si el pelo es más fuerte o no de una manera objetiva? Es decir, cuando uno analiza la publicidad hay que tener cuidado porque hay muchas cosas que parecen sobreentendidas, pero que en realidad son cuestiones que hay que tener mucho cuidado al momento de entender lo que la publicidad nos quiere decir. La publicidad a la derecha nos habla de un dentífrico que elimina hasta el 100% de las manchas de los dientes. Ahora, ¿qué quiere decir hasta el 100%? Siempre es hasta el 100%. Puede ser el 100, puede ser el 90, puede ser el 80, puede ser el 70, puede ser el 1%. Es decir, hasta el 100% quiere decir no más de las que uno tiene. Obviamente es hasta el 100%.
Finalmente, la última publicidad nos dice que 8 de cada 10 mascotas prefieren el alimento X. Ahora bien, ¿cómo se hizo esa encuesta entre mascotas? ¿Cómo se determina si una mascota prefiere o no determinada marca? ¿Contra qué se compara? Es difícil tener en cuenta, hay muchos datos que habría que tener en cuenta que esta publicidad no nos está mostrando. Muchas gracias por su atención. En el próximo video comenzaremos a desarrollar el tema de probabilidad. Gracias, nos vemos en la próxima.